Amigos de Omar Niño Noticias, me da mucho gusto saludarlos. Estamos de regreso en esta mesa de análisis, cruzando líneas, y sin más ni más le doy la bienvenida. Primero empezando por las mujeres, Anaí Torres, gracias por estar con nosotros nuevamente, Anaí. Gracias, Omar. Lupillo González, ¿cómo estás? Gracias, Omar, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Javier, ¿cómo andas? Bien, Omar, muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Ok, pues estamos de nuevo y empezamos con el tema creo que más importante de la semana, porque el pasado fin de semana estuvo en San Luis Potosí la presidenta Claudia Sheinbaum. A mí me deja esta visita varias reflexiones. La primera, me gustaría preguntarles cuál es su opinión. Comienzo, Anaí, contigo preguntándote, ¿por qué la presidenta crees que ha comenzado a venir a San Luis Potosí tan constantemente? Si bien es cierto que si es una presidenta de tierra, que todos los fines de semana está saliendo, pero San Luis Potosí ha repetido como un estado que ha estado visitando. Y ha habido estados como, te puedo decir, Puebla, Quintana Roo, algunos otros, mismo Oaxaca, que no ha ido o que solamente ha hecho apariciones muy rápidas. ¿Por qué San Luis consideras que ha sido uno de los lugares donde Claudia ha asistido más desde que tomó protesta como presidenta? Fíjate, te voy a contestar con una como analogía. Yo creo que a veces cuando los papás ven que un hijo está como más necesitado, es donde más ponen la atención, ¿no? O donde creen que está tomando un mal camino o está siendo mal aconsejado, llevado por malas amistades, es cuando a veces los papás ahí ponen mayor atención. Creo que eso pasa aquí. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está viendo que no estamos siendo gobernados de manera correcta, está viendo que no estamos en las manos correctas, y creo yo, aparte de esto, que también ella quiere dejar como muy en claro la parte, a mi punto muy personal de vista, que, híjole, no está nada contenta con lo que está pasando en San Luis Potosí. Quiere poner especial atención y más bien creo que quiere tener herramientas para cuando se llegue a tomar alguna decisión de manera política en los años venideros de campañas, poder decir, pues, discúlpame, pero se te dieron muchísimas oportunidades, tú aquí ya no entres. Lupillo, ¿coincides? En parte, pero bueno, no creo que tampoco la presidenta, bueno, en este caso la mandataria esté, o sea, sí es importante lo político, pero no creo que a ese extremo, aunque puede haber una situación de que busca una composición política y que aproveche también para, pues ella venir a hacer cuestiones que beneficien a la población. A mí lo que me llama la atención es que todas las veces que ha venido un mandatario, en este caso ahora ya mandataria, son puros problemas. O sea, ve las notas, en vez de estar hablando de los beneficios que se generan con la inauguración de, por ejemplo, de lo que viene a ser, pues estamos hablando de los pleitos, de las cosas que se viven, ¿no? Y creo que pues, lo sucedido en Río Verde también, dices, bueno, pues ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, y en Villa. Yo creo que sí se ve esta fricción, pero como que no considero yo que tampoco le tenga tanto interés a San Luis Potosí, porque hay otros estados que también para Morena pueden ser importantes, como Querétaro, y no les ha puesto esa misma atención, ¿verdad? Claro. Javier, ¿por qué consideras que la presidenta ha estado viniendo tan seguido a San Luis Potosí? Ahora sí que, como dijo aquel, yo coincido con los dos. Pero sí me parece que Anaí tiene un punto importante, porque no le están saliendo bien las cosas en San Luis. Fíjate, ellos tienen una alianza a nivel nacional, ¿no? Esta denominada 4T. Y lo que estoy viendo yo es que tienen que cuidarlo mucho más. O sea, si quieren mantenerse en esa alianza, que a mí me parece que a Morena le cuesta muchísimo. O sea, no puedes tener un mandatario en tu alianza, en tu coalición, como el que tenemos en San Luis. O sea, es un desprestigio gigantesco a nivel nacional. Entonces me parece que sí está poniendo el foco en San Luis. Ahora, también es verdad, cada vez que vienen las noticias de la posible presa en Las Escobas, el tema de la Comisión Federal de Electricidad y la planta de ciclo combinado, etcétera, pasan a segundo término. Porque tenemos a estos en San Luis
que es como la ley de la selva, ¿no? O sea, cuando vienen ellos, cuando quieren darse a conocer, hacerse notar, hacerse sentir, siempre es con violencia, siempre es a través de la intimidación, del miedo, del agravio, y me parece que para la presidenta es clarísimo. Entonces sí tiene que estar viniendo, sí tiene que poner orden, y hay un fenómeno que me parece muy importante resaltar. Me parece a mí que Gallardo se está quedando aislado. En la lógica nacional, me parece que no pesa lo que pesaba en el Partido Verde. Me parece que el gobierno federal e incluso el partido mayoritario en la Cuarta Transformación los está haciendo a un lado, cuando menos a esta facción del Partido Verde que está en San Luis Potosí. Eso es, yo coincido pues prácticamente con ustedes y creo que la presidenta está acudiendo a San Luis Potosí porque no tiene, pues más bien tiene muy claro lo que está pasando. Y creo que también es como una herramienta política que tiene la presidenta de venir a, como decían ahí, ¿no? A decir, sé cómo está la situación en San Luis Potosí, pero aquí lo preocupante, y pasamos en este mismo tema al segundo punto, lo importante son los hechos de violencia que cada vez se acrecentan más en las visitas presidenciales. Recordemos que cuando AMLO era el presidente, quien tenía básicamente el control era el gobierno del estado, y ellos dejaban entrar a su prensa, ellos tenían en primera fila a sus políticos, y AMLO se deslindaba de los eventos, decía, tú eres el gobernador, tú lo organizas. Ahora no, ahora con la llegada de todos los delegados que son gente de Rita Osalia, ellos toman el control, y ellos hemos visto fotografías que la verdad es que luego se vuelven unos memes muy divertidos, como el de Juan Carlos Valladares, que qué necesidad tiene un muchacho rico, un muchacho millonario que tiene resuelta su vida, que tiene herramientas de poder como ser los dueños de un periódico, para que lo dejen ahí arrumbado y se acerque a estirarle la mano a la presidenta, ¿no? Y que la presidenta lo vea pues como alguien más, ¿no? Como alguien del pueblo, que no es del pueblo, porque el niño nació en cuna de oro. Entonces, lo que sí veo y considero que a pesar de eso, van incrementándose el nivel de violencia, Lupillo. Lo que sucedió en Río Verde, a ver, sí, yo lo tengo que decir, y lo digo con mucha claridad y con mucha responsabilidad. A Arnulfo Urriola se le ha investigado como un presunto delincuente ligado al crimen organizado. No nos olvidemos que el alcalde de Río Verde fue director de la Policía Estatal cuando San Luis Potosí estaba peor que nunca, y armó un grupo. Estamos ahora peor. Pues hay más o menos, pero en ese tiempo armó un grupo armado. ¿Los talibanes? Los talibanes, que daban más miedo que grupo paramilitar. Totalmente. Y ahora nos damos cuenta, Lupillo, nos damos cuenta que lleva su grupo. Que llama, o sea, que sacan a gente de un anexo. ¿De un anexo? Qué delicado. Sacan a gente de un anexo para ir a sacar del evento a un político empresario de Río Verde. ¿Qué lectura le das? Bueno, pues es que ahí vemos cómo esta descomposición, no nada más política, sino social. O sea, vemos un personaje sumamente cuestionado como Arnulfo Urriola, que siempre ha sido agresivo. Él ha sido agresivo. Nosotros hemos dado a conocer actos violentos de él contra gente que es opositor y los golpean. Entonces, ese es su sello de la casa, y luego ahora los juntas con los del Verde. Entonces imagínate, o sea, el PRI acostumbrado a la violencia setentera, y ahora junto con los del Verde, como que él mismo como que recrudece su actuar. Eso es lo que yo decía en mi participación anterior. A eso se están convirtiendo los eventos de Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí. Chécalo, o sea, siempre vamos a estar hablando de conflictos y, como dice Javier, lamentablemente de violencia. Yo no sé por qué también Claudia, si tiene tan claro lo que va a pasar en San Luis Potosí, ¿por qué lo sigue permitiendo? O sea, sí, es un evento en San Luis Potosí, pero también, como dice Javier, si ahora los está organizando la Presidencia de la República, ¿por qué están permitiendo esto? Es sumamente cuestionable lo que está pasando, cómo estos eventos se siguen degradando, y creo que nadie en San Luis Potosí nos merecemos ese tipo de actos aberrantes. Javier, de verdad que es muy delicado haber sacado a gente de un anexo. A ver, lo tenemos que decir, la gente que está en un anexo es porque
se drogaban o se siguen drogando, están tratando de recuperarse, son gente violenta, la mayoría de ellos. ¿Y cómo es posible? Aparte los llevan hasta uniformados, y iban a provocar. Que Leobardo no responde a esta provocación, sino ahí lo hubieran madreado y se lo hubieran llevado a la cárcel y le hubieran armado una carpeta de investigación porque es todo el sello de la casa. Pero ahora están utilizando, lo tenemos que decir, están actuando como el verdadero crimen organizado en Río Verde. El alcalde está actuando como el crimen organizado, porque ¿qué hace el crimen organizado? Va a los anexos y les abre las puertas a estos chavos para que vayan a matar, para que vayan a asesinar, para que vayan a levantar, para que vayan a secuestrar, y este tema es muy parecido. ¿No? Y ahora los tiene cerca de la presidenta de la República. O sea, ellos pueden pensar que ellos controlan esas acciones que están llevando a cabo, pero la verdad es que pues eso no se puede saber, ¿no? Como bien dices tú, estos chavos, pues, tienen problemas, están, digamos, recluidos en estos espacios, pero a mí lo que me parece gravísimo es que es eso, es la violencia en un evento político donde está la presidenta de la República. O sea, ¿en qué cabeza cabe ahora que la puedes arriesgar de esa manera? Eso no sucedía tampoco. Podemos hablar mucho del pasado y no quiere decir que el pasado esté todo bien. Lo que sí estamos viendo es que estos grupos gallardistas, ahora en el Partido Verde en San Luis, esos métodos y esas formas ahora ya se volvieron la norma. Tú antes podías salir a la calle, hombre, las diferencias políticas se resolvían de otra manera, podías estar de un lado, del otro, de un color, del otro, pensar de distintas maneras. Ahora no puedes hacer nada, porque o te persiguen judicialmente o te amenazan como lo han hecho con nosotros, y ahora en mi caso particular, y lo tengo que decir, nos están volviendo a amenazar a mí y a mi familia después de la resolución de la Suprema Corte, porque tú antes podías salir a la calle a los eventos políticos y eso eran, incluso en los momentos difíciles de San Luis. Aparte, Javier, yo les doy un ejemplo y no es por hablar en primera persona, pero cuando venía AMLO yo no tenía ningún problema para ir a esos eventos en la primera parte. Y con Felipe Calderón, cuando lo cubrí, nunca tuve problemas. Y con Enrique Peña Nieto tampoco. Y ahora yo no me puedo parar a estos eventos cuando viene la presidenta de la República, porque tienen la instrucción en toda la estructura que en donde me vean, pues o me madrien, o me agredan, o me persigan. Entonces yo ya no puedo ir a esos eventos. Y eso, Omar, perdón que te interrumpa, pero eso va bajando de los niveles. O sea, es que ellos lo permiten arriba, dan las instrucciones y después ya no hay forma de controlarlo, porque las huestes o estos grupos ahí medio irreflexivos ya actúan por sí mismos. Entonces te ven en la calle y puede ser cualquier cosa. Pues no solamente en un evento de la presidenta. Imagínate si un de estos chavos que se están recuperando, que no sabemos si están recuperados al 100%, que nos ve ahí a alguien de los que somos críticos del gobierno, pues imagínate cómo nos va a ir con estos personajes que no piensan porque están en una situación de recuperación o metidos en las drogas, y lo único que va a suceder pues es que vamos a recibir agresiones. Para hacer esta parte del tema, Anaí, pues ¿cómo viste no nada más lo que pasó en Río Verde, también lo que pasó en Villa de Reyes, que actuaron como verdaderos pandilleros? En Villa de Reyes tumbaron una valla, una reja. Del propio gobierno, de instalaciones públicas del gobierno. Claro. Mira, la verdad es que es de vergüenza. Da muchísima pena y muchísima vergüenza que seamos nota a nivel nacional por temas de violencia, temas de trifulcas, temas de que no sabe la gente comportarse en un evento político, ¿sí? O sea, se supone que no era un evento para animales, era un evento para la sociedad potosina, y qué vergüenza que a nivel nacional vean a la sociedad potosina que no sabe organizarse y que no sabe respetarse. Definitivamente creo que está muy mal visto que sean estas trifulcas, está también muy mal que desde arriba, desde la presidencia, no se ponga orden, si bien ellos son los que como están
delegando a los delegados que se encarguen de todo esto, pues si ven que no funcionan, pues entonces que alguien más tome el mando de estos eventos que van a hacer, porque estoy segura que no va a ser esta la última vez que viene Claudia Sheinbaum, pero sí que traten de poner un poquito más de control en esta parte, porque no podemos seguir siendo nota nacional por violencia y trifulcas, qué pena. Y más porque no eran jornaleros, ejidatarios, transportistas, grupos de comunidades indígenas exigiendo cosas. Eran sus aliados gallardistas. Eran personas con haciéndose playeras la de verdes. tos, ¿no? A ver, ahí estaba, al propio equipo de la presidenta. En Villa de Reyes ahí estaba Eloy Franklin. Claro. Ahí estaba. Digo, y lo hemos dicho muchas veces, sí, los que videos. este tipo de Eloy Franklin tiene un grupo de choque y va a reventar los eventos que le ordenan que tiene que reventar, porque ahí estaba. Si realmente fuera como dicen que es, pues Eloy Franklin los calma, fue presidente del Partido Verde, los calma, les dice, a ver, tranquilos, no hagamos esto, pero él mismo los está incitando. Lo que, para concluir, cambiando un poquito de tema, pero que es el mismo, yo veo dos trenes en líneas paralelas que más bien que deberían ir en líneas paralelas porque se supone que son aliados y que yo ya vi que se cruzaron y creo que también eso está diciéndonos que en el 27 no va a haber alianza. Creo que, y si va a haber alianza va a ser un cochinero porque yo no veo en este caso que la gente del Verde esté cómoda con la gente de Morena y la gente de Morena no está cómoda ni a gusto con la gente del Verde. ¿Creen que eso ya lo detectó la presidenta? Comienzo contigo, Javier. Sí, claro. A ver, la presidenta es una persona muy inteligente, ¿no? Dicho por muchos actores, opositores y no opositores. Menos por la esposa de López Obrador. Pero pues no es posible. A ver, no hay forma. Es lo más evidente que hay, ¿no? Esta ruptura, esta me parece mala relación, por eso yo digo un poco que Gallardo está quedándose aislado, porque yo no veo cómo la presidenta, viendo todo lo que sucede, porque esto es la superficie, pero claro que ella está enterada del tema de las pensiones en San Luis Potosí. O sea, ella sabe que hay un desfalco de más de 6,000 millones de pesos en el fondo de pensiones. Ella sabe que se están jineteando al seguro social, el pago de los impuestos, etcétera. O sea, claro que saben cómo están las cosas en el país. Y me parece que eso ella, pues, no le hace ninguna gracia, en primer lugar. Las relaciones personales, pues esas también son importantes en la política. No es solamente que estos sean unos atracadores, ¿no? Ladrones que son, digamos, el gobierno de lo peor. Es que aparte hay una relación muy mal llevada por parte de ellos. ¿Por qué? Porque son gandallas, son autoritarios, déspotas. Cuando viene la presidenta parece que le tiene que rendir pleitesía al cuate ¿no? Al del hotel de gobierno, del palacio de gobierno, ¿no? Entonces me parece que es un desastre por donde lo veas. Y claro que hay que rendir cuentas. Ahorita sienten que están en la cúspide de todo, como si esto no fuera a terminar. Mira, no hay derrotas permanentes, ni triunfos que duren toda la vida. Y estos cuates piensan que van a estar en ese lugar por siempre, cuando están haciendo todo para no seguir. Ojalá haya una determinación por parte de la presidenta del gobierno federal para actuar en muchas de las cosas que hemos planteado, incluso públicamente como denuncias, etcétera, pero también políticamente. Me parece que debe de tener consecuencias todo lo que hacen, cómo avasallan a la gente, cómo atropellan, ¿no?, las intenciones de la gente, los derechos de la ciudadanía, etcétera. Y bueno, pues que finalmente esta alianza que existe, pues no perdure más en San Luis Potosí. A mí me parece que eso sería lo ideal. Anaí, ¿este choque de trenes crees que tenga reparación? Ojalá que no. Yo quiero pensar que no. Creo que no va a tener reparación aquí en San Luis Potosí. Creo que lo mejor sería que fueran de manera independiente. Morena tiene sus propios problemas. El Partido Verde tiene, sabemos, una persona que no solamente lo gobierna, lo controla y es dueño. Entonces, dejémoslo, que cada uno camine y que realmente en el 27 ya sabemos cómo trabaja cada quien, que unos compran votos, otros someten, otros sobornan, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que lo mejor sería que caminaran por vías independientes. Lupillo. Mire, yo quisiera coincidir
pero en política he visto cada cosa, o sea, Claro. cosas que pensamos que son lógicas. He visto mil situaciones y más en el fenómeno que se vive en San Luis Potosí. Mira, la política es muy sucia y la política también se acomoda de acuerdo a los intereses de quienes jalan los hilos. Mira, podemos decir que ha habido una fricción, que hay trenes separados, todo, pero al final de cuentas, ¿qué va a buscar Morena y Claudia Sheinbaum para las siguientes elecciones? Mantener el control en el Congreso Federal, y va a necesitar a muchos diputados federales que provienen del Verde. Y ya lo hemos visto, aunque aquí no se pueden ver, al final de cuentas terminan en la misma mesa. Bueno, por un lado. Lo otro yo que veo es que cada vez que venga Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí vamos a ver el mismo fenómeno. Es decir, ya los dos grupos le tratan de decir a ella quién tiene el poder, manifestarse enfrente de ella, y lo único que nos dejan ver como sociedad pues es esa degradación de la política y esa ruptura que existe en los dos grupos, pero se lo están diciendo a ella siempre que viene, ¿no? Como dice Javier, no puede ser ella inocente de no conocer lo que está de fondo, y que ella ya dio una señal donde dice voy en contra del nepotismo. Ya, si van aliados a pesar de eso, pues tendría que ceder el Partido Verde muchas situaciones, como casi cederle la cabeza a Morena a cambio de una gran impunidad. No me sorprendería ninguna de las dos cosas. Y las dos cosas serían muy malas para San Luis Potosí. Por eso que se negocie la impunidad, Sí, claro. por un lado, y por el otro lado, pues se acomoden las cosas como ellos quieren, acomoden el tablero como ellos quieren, y finalmente los que vamos a seguir jodidos pues son Somos los Potosí. Yo creo que hay un tema ahí también importante, nomás meter aquí, no quizás sea tema de otra mesa, pero vamos a ver si esta nueva y última reforma, que me parece de estas de absoluta profundidad, que es la reforma electoral. Si eso sucede, ya quiero ver el pataleo de estos compañeros, no solamente en San Luis, sino a nivel nacional, de los verdes, porque ahí me parece que el gobierno federal, y no es que esté de acuerdo con eso, a mí me parece que los plurinominales tienen un sentido analizándolo bien a profundidad, es lo que le dio apertura a la izquierda mexicana desde los finales de los 70s para poder empezar a tener presencia en los congresos, etcétera. Pero esto es una intención que se ha dejado ver ya por parte incluso de la propia presidenta. Y ahí, en esa política real, en la de veras donde pasan todas esas cosas, yo quiero ver cómo se acomodan los temas. Pues cambiamos de tema, nos quedan dos temas que vamos a tocar de manera no breve, pero sí me gustaría ser conciso, y es que apenas la semana pasada la Suprema Corte de la Nación, que es lo más alto en la toma de decisiones cuando hay pues una situación de controversia, falló a favor de Javier Nava. Javier Nava estaba sin derechos políticos electorales por 18 años, que un congreso, pues todo el mundo como borregos votaron, que uno de los mayores impulsores es un tipo que ahora está como secretario del Ayuntamiento de Villa de Pozos y que cobraba doble en el Congreso en Villa de Pozos y que no puede regresar a Ciudad Valles porque le robó la herencia a sus familiares. El señor Ollarvide fue uno de los principales los que hicieron esta trama. Javier, platícanos, falla a tu favor y qué sucede ahora, cuál es el paso a seguir, cómo está tu situación. Sí, mira, estamos muy contentos. La verdad es que esto, después de 3 años y medio de estar peleando en tribunales, no juzgado distrito, tribunal colegiado, todos del Poder Judicial de la Federación y después en la Suprema Corte, pues la Corte nos dio la razón. Nos dio la razón porque voy a resumir esto, pero dice, primero, violaron tus derechos fundamentales, ¿no? Como quejoso, digamos, como el que se inconforma con esta decisión del Congreso del Estado. Y segundo, que eso es violar derechos humanos, ¿no? Eso es violar todas las formalidades del procedimiento, las violentaron durante el proceso en el Congreso del Estado. Estas personas que obedecían a instrucciones políticas y fueron parte de una venganza en contra de nosotros porque no había un solo elemento para hacernos juicio político. Entonces toman esta determinación y luego la Corte les dice, tú te metiste en mis facultades violando la división de poderes.
sea, el Congreso del Estado tenía que haber esperado a que un juzgado le dijera si se subieron arriba de un ejido para hacer la obra que ustedes dicen que hicieron mal. Y el Congreso sabía que no nos habíamos subido en las tierras ejidales, lo sabían perfectamente, pero no quisieron esperar, dijeron, pues aquí es cuando hay que dar el golpe, ¿no? Y entonces lo hicieron. ¿Por qué viene todo esto? Nomás me voy un poquito para atrás. Porque nosotros cuando estuvimos en la administración municipal, cuando llegamos en el 2018, le presentamos a Ricardo Gallardo Juárez más de 15 denuncias penales. Eso fue lo que sucedió. En temas tan escabrosos como el de Sandra Sánchez Ruiz, la proveedora fantasma de medicamentos, un personaje que estaba dentro del ayuntamiento que solo con esa persona cobraron más de 63 millones de pesos de la tesorería, o sea, le metían la mano y sacaban el dinero. La obra del Saucito, del paso a desnivel, que nunca hicieron y se robaron más de 112 millones de pesos. El no pago a Hacienda del impuesto sobre producto del trabajo de más de 250 millones. Y así nos podemos ir a 15 denuncias penales, todas perfectamente documentadas. El caso de Literapas de Axioma Cusuri, una empresa que era un intermediario entre el organismo operador de agua potable y la instancia que daba servicios médicos, que a través de esa intermediación se quedaron 200 millones de pesos en manos gallardistas. Entonces, todo eso fue lo que hicimos. ¿Qué hicieron cuando llegaron al gobierno del Estado? Pues dijeron, aquí es. ¿Cómo? Con una obra que dicen unos ejidatarios que están sobre sus terrenos, lo cual está comprobado que no es así. Ahí están los documentos en el Registro Agrario Nacional. No están dentro de los planes actuales generales del ejido esos polígonos donde pasa la vialidad, una vialidad que existe desde que Lupillo tenía como 8 años. ya tiene rato. Desde 1973, perdón, desde 1973. Y, a ver, es un invento total. Total, esa vialidad ya existía. No me digan que no pasaron sobre Rocha Cordero todos ustedes y sus familias desde 1973. Bueno, fue como dar el golpe. Y está clarísimo que fue una venganza política. No tenía nada más que hacer. Ahora es interesantísimo, ¿no? Porque un día después de la sentencia de la Corte, sale Gallardo a decir, pero ahora vamos con temas penales. Él no es fiscalía, él no ha presentado ninguna denuncia, él no tiene que ver en esto. Lo que sí hay otra vez es el acoso y la persecución política. Entonces, nos quieren aniquilar. ¿Qué te hicieron a ti, Omar? O sea, el tema de la persecución judicial sobre un periodista por un invento de denuncia de acoso, o sea, me parece una locura. Pero bueno, así es como actúan, que no nos sorprenda. Y primero lo que hacen es tratar de destruir las reputaciones de todos a través de sus pasquines, a través de plumas en distintos espacios. Acabo de leer una que es una genialidad no sé ni cómo se llama el cuate, pero dice que yo les di 20 millones de pesos a los ministros de la Corte. Imagínate nomás. Voy a llevarle la nota a la ministra Loretta Ortiz, que fue la que hizo el proyecto y que acaba de ser electa 12 años más para ser ministra de la Corte. Yo no creo que estén nada contentos con estas cosas que les mandan decir desde el Palacio de Gobierno. Entonces, bueno, esto sienta un precedente. Sienta un precedente también porque la Corte lo que le dice a los congresos estatales es: tú no puedes tomar una determinación si no hay una sentencia de por medio. O sea, ya va a sentar un precedente sobre algo que hacían seguramente algunos congresos locales, no tan burdamente como este, pero que lo hacían. Y yo nomás para terminar, vamos a ir a demandar al Congreso del Estado porque lo que hicieron fue absolutamente injusto, inconstitucional y fue una venganza política. Y no lo podemos permitir. O sea, no podemos dejarnos. Yo no quiero venganza. No está en nosotros. Lo que sí queremos es justicia. Y esa tiene que prevalecer. Claro. ¿No? Entonces, y sabemos cómo va a ser lento y tedioso el asunto, pero nadie es ajeno a esto. O sea, no pueden decir que no nos difamaron, que no dañaron nuestra reputación, que no hubo un daño, ¿no?, a nuestra persona. Lo hicieron sabiendo que lo que querían era detenernos y no dejarnos seguir participando. Han vuelto las amenazas. Han vuelto las amenazas. A ti y a tu familia. Sí. Lamentablemente, y obviamente sabemos quiénes son. Lupillo, ¿quién estaba en esa legislatura? ¿Lo recuerdas? Tú que traes a todos los congresos acá.
¿Quién? Bueno, pues ahí te va. Y que era uno de los personajes que yo quiero poner en la mesa. Ajá. Alejandro Leal Tobías. Claro. Y recordarás que, digamos, es que para que la gente tenga más claro esto, lo que ya lo explicó Javier. Hay un bulevar, el Rocha Cordero, que tiene desde el 73, donde todo mundo hemos circulado por ahí. El ayuntamiento crea un puente por encima de esa vialidad que ya estaba y beneficia a la población. Eso generó que Javier Nava y un grupo del Cabildo fuera inhabilitado por una cantidad de años enorme. Sí, es importante decirlo porque somos 10 personas en ese juicio político. Sí, entonces aquí lo que yo quiero ponerlo muy claro y con manzanitas. Fíjense nada más para que veas que sí fue una burda y sucia y perversa venganza. Fíjense bien para que la gente lo entienda, y ya lo dijo Javier. Crean un puente en un bulevar que ya existía y beneficias a la población porque ahí es palpable. Por otro lado, el exalcalde Ricardo Gallardo Cardona Juárez simula y engañan a la población que hacen un puente en el Saucito, ese dinero se lo roban y está impune. El que hizo una obra fue inhabilitado y el que desvió el dinero y está comprobado está impune. O sea, este país está al revés. Bueno, un personaje fundamental, contestando un poco tu pregunta, es Alejandro Leal Tobías. Yo tengo muy presente unas declaraciones que él da cuando se anuncia este puente y dice, como secretario general de gobierno, estamos respaldando la creación de este puente. Inclusive, vamos a ver si el gobierno estatal le invierte. Es decir, él apoyó el proyecto y resulta que con el paso del tiempo, la herencia maldita pierde la gubernatura, llega a manos del mandatario actual, Ricardo Gallardo Cardona, y es uno de los principales operadores del juicio político en contra de Javier Nava. O sea, son una serie de incongruencias que dices, pero primero estabas a favor y luego, para protegerte, para negociar impunidad, fue uno de los principales diputados que operó en contra de yo así lo digo, un acto de venganza que yo en mucho tiempo, o sea, nunca había visto en San Luis Potosí. O sea, todo lo que está pasando en San Luis Potosí, porque yo lo tengo muy documentado y Javier lo sabe y yo he estado trabajando sobre eso. Hace cuenta que hay un regreso del San Luis Potosí de finales de los 60s, de los 50s. Y Javier puede decirnos cómo fue encarcelado el doctor Salvador Nava, lo que pasaba aquel 15 de septiembre, los actos violentos, las represiones, cómo quemaron un periódico, La Tribuna. O sea, como que hay un regreso a ese autoritarismo. Entonces lo que le pasó a Javier y compañía es eso, un acto de violencia con diputados que obviamente, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar con Javier, pero mira, yo creo que son actos medidos. Mira, ¿qué pasa? El Partido Verde es el partido más sancionado en la historia de la política mexicana, ¿no? Pero lo hace. Claro. ¿Por qué? Porque saben que sus actos le van a dar un mayor beneficio que pagar una multa. Fue lo mismo que le pasó con Javier. El Congreso estaba consciente de su acto ilegal, pero el cumplirle al patrón les daría un mejor beneficio. Y hoy vemos a Alejandro Leal Tobías abrazado en el Partido Verde. Entonces es una venganza y es algo aberrante que no puede quedar como una simple anécdota. Y hablando de Rocha Cordero, que es el periférico, y hablando de Leal Tobías, pues deberían darse una vuelta ahí a la feria y que vean todos los terrenos que están ahí enfrente, quién se los quedó. Ya se los robaron. Pues claro, se los robó Leal Tobías, y lo digo por eso fue uno de los motivos por los que meten a la cárcel al exsecretario de Seguridad, porque le encontraron esos terrenos junto a Jaime Pineda, junto con Leal Tobías. Pero bueno, Anaí, complicada la cosa, ¿no? Sobre todo en este tema, tú también has sido víctima de la persecución y creo que no se va a detener. Ahorita vamos a hablar rápidamente de otro tema, pero lo decía Juan José Rodríguez, el Tigre, en su columna pasada. Se vienen días perros. Se vienen días perros para la gente que simplemente no pensamos y no estamos de acuerdo en cómo se administra el dinero de los potosinos.
Creo que ese ya se ha convertido en el pan de cada día en San Luis Potosí para muchísimas personas y ciudadanos que expresan lo que piensan. Y creo que si tú no estás de acuerdo con lo que piensa y opina el ejecutivo del gobierno o el presidente municipal, o si no estás de acuerdo, creo que la manera en que estas personas actúan, pues es silenciarte, es la manera de tratar de tenerte como, ¿cómo se podría llamar? Pues bajo las sombras, por así decirlo. Es algo muy triste que se está viviendo en nuestro país, es algo muy lamentable. Creo que la libertad de expresión cada vez va más en decadencia. Quien quiere hablar, creo que a veces ya hasta tiene miedo. Esta parte de esa frase tan icónica que decía el ejecutivo de vivir sin miedo en San Luis Potosí, yo decía, como que ¿por dónde estará? O sea, como que ¿a qué colonia se referirá? Porque si tú lo ves, digo, creo que al final de cuentas muchísimas personas viven con miedo en San Luis Potosí. Creo que la parte de poderte expresar no resulta fácil, no es sencillo, es un tema de mucha valentía, es un tema de mucha perseverancia, porque es complejo el tema aquí en San Luis Potosí. Se nos acaba el tiempo, pero primero, pues bueno, queremos enviarle nuestra solidaridad a Juan José Rodríguez, que fue hablando en términos de libertad de expresión, pues fue sometido a una denuncia por parte de Sara Rocha, que ese es otro tema que va a dar para otra mesa de discusión de cómo el gobierno se ha ido apoderando de los partidos, y hablo del gobierno actual de Ricardo Gallardo, cómo se apoderó del PRI, cómo se está apoderando y cómo maneja Sara Rocha. Resulta que Juan José Rodríguez es un columnista que siempre ha estado con una pluma crítica, y que además es muy respetable, y Sara Rocha lo demanda, y aparte le quieren poner una serie de acciones de que se disculpe, de que, o sea, casi que le mande flores, ¿no? Diciéndole, no vuelvo a hablar mal de ti, no vuelvo a decir si te has robado o no te has robado dinero. Y Lupillo, afortunadamente también para Juan José y para la libertad de expresión, pues le dan palo a Sara Rocha y dicen, no hubo ninguna agresión. Y creo de verdad, genuinamente, que lo que escribe Juan José no tendría por qué haber llevado este proceso. ¿Cuál es tu opinión, tú que estás muy empapado del tema? Mira, número uno, nuevamente las autoridades superiores le enmendan la plana a una institución de San Luis Potosí. Ya hablamos del Congreso, hablamos del CEPAC. El CEPAC ya le había dado la razón a Sara Rocha. Un tribunal le dice, no, espérate, no va por ahí. ¿Cuál es el mensaje? Número uno, un intento de intimidación. Estamos viviendo tiempos muy diferentes a lo que habíamos vivido durante muchos años. Y lo estamos viendo que la clase política se está haciendo muy agresiva contra la ciudadanía, contra la crítica. Y no nada más lo estamos viendo en San Luis Potosí, lo acabamos de ver con una persona que puso Dora la censuradora a una candidata ahora que fueron las elecciones. Bueno, a ella sí la sancionaron. Entonces vemos cómo hay poderes que se están prestando a ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo veo? Condenable. Creo que tienen que ser más o sea, deben de respetar más la libertad de expresión. Y lamentablemente también lo digo, la clase política se hace mañosona. Es decir, el tema de violencia política es utilizado con fines perversos. Eso es lo que no se vale. Yo estoy de acuerdo cuando alguien trata de dañar a una persona, a una mujer por ser mujer. Ahí sí. Pero si tú eres un servidor público y cometes un acto ilegal y te señalan por eso, no puedes argumentar violencia de género, política de género. Eso no se vale. Creo que están mal usando o malinterpretando usándolo a su favor. Claro, ¿por qué? Ya lo hemos visto. Lo hizo en su momento Victoria Labastida. ¿Cómo dejó San Luis Potosí, la capital? Terrible. Lo vimos muchas veces con Mónica Rangel, con pruebas. Al final de todo lo que ella decía, la historia pone a cada quien en su lugar. Y ella cuántas veces, ese era su pretexto, ¿no? Cuando se le señalaban actos de corrupción, que era víctima de violencia de género. Ahí están. O sea, no se le atacaba a ella como persona ni por ser mujer. Era los actos
como funcionario, como servidor público. Lo hizo también Marta Horta cuando se le demostraba que metía facturas de gente que había fallecido, dándole las gracias. O sea, se le cuestionaba eso, sus actos, no por ser mujer, y son normalmente gente que se escuda en esa parte de la ley que es mal entendida, y creo que aquí un tribunal le está dando la razón en este caso a Juan José Rodríguez y a todos los que estamos opinando parecido, ¿no? Anaí, para cerrar el tema, sin duda creo que también pues nos hace falta más unión por lo menos a los periodistas y a la clase que somos críticos en San Luis Potosí, porque somos muy poco y tratan de aplastar, si no es con la ley, con actos que son inventados, con sus bots, con sus periódicos. Tú lo viviste en carne propia. Fuiste con la presidenta en la pasada visita Sí, claro. y te fue como en feria en redes sociales y recibiste llamadas y te dijeron, totalmente, ¿por qué lo haces? Y te va a ir mal. Creo que tendremos que hacer algo ya, porque San Luis Potosí no puede seguir así en ese tema de la libertad de expresión. En este tema de la libertad de expresión, creo que a veces hay muchísimas personas que te dicen, estoy contigo, pero híjole, la verdad es que no quisiera decirlo públicamente que estoy contigo porque capaz que me va como a ti, ¿no? Entonces pasa mucho también esa parte. A veces siento que en reuniones pequeñas de la sociedad se escucha también este enojo con la parte que pasa con la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, sino de algunos figuras públicas o políticas que tratan de expresarse o que están en contra de lo que está ocurriendo. Existe ese apoyo, pero es como sí te apoyo, te aplaudo y apoyo silencioso. Y qué fregón que lo estás haciendo, síguele así, pero no me atrevo a salir de la mano contigo y decir, yo aquí estoy contigo. Creo que nos falta también esa parte como sociedad, esa empatía, tratar de que no sea un frente silencioso, sino verdaderamente sea un frente que salga con la frente en alto, porque al final de cuentas, el expresar lo que dices no debería de ser algo que te cause vergüenza, sino tener algo que te salga con la frente en alto. Javier, antes de tu reflexión para cerrar con el programa, los que luego sí recibimos violencia somos nosotros y no nos estamos victimizando. Yo no te voy a defender, pero oye, vi a cada periodista o reportero que les va a dar un consejo. Cuando se pongan borrachos, no agarren el celular. No agarren el celular, compañeros periodistas, compañeros reporteros. De verdad, cuando se pongan una pedota de esas bien buenas, si están en el casino jugando y les llevan y se ponen bien pedos, no agarren el celular. Oye, ¿Qué cosas lee uno? Yo no me puedo permitir, o que de les verdad. un blog de notas y ya. Yo no me puedo permitir ver a un colega que, la verdad es que yo lo veo chiquito, pero muy. Y luego diciendo ahí, expresándose que casi que ofrendaba a su vida porque te murieras tú también. Nosotros hemos sido víctimas, Javier, cuando salimos, porque conectan a toda su pandilla para atacar. Hay muchos periódicos, portales que nada más salen a lastimar, pero creo, Javier, que se ha vuelto muy complicado el hecho de que los políticos ya no resisten la crítica. Uh-huh. Y eso también nos lleva a una línea muy, pero muy delgada. Sí, yo coincido contigo. Mira, esto sabemos quién es el personaje y la verdad es que no vale absolutamente la pena, pero en nada, ¿no? Y es esa misma violencia que sus patrones lo hacen ejercer sobre gente, sobre políticos, sobre otros, sobre él, como él me parece que ve muchos adversarios por todos lados. Yo creo que no es un tipo que está bien, pero bueno, pues esa es otra historia. Pero la verdad es que, a ver, yo lo que digo en el caso, por ejemplo, de Juan José, cuando uno está del otro lado, yo ahorita finalmente soy un ciudadano común y corriente, yo no estoy buscando ni aspirando a ningún cargo, ni formo parte de ningún partido, ni tengo un espacio público. Y por eso creo que pues, se vale opinar como cualquier otro ciudadano, ¿no? Yo las mentadas de madre y todas esas cosas, pues nunca ha sido parte de lo que yo hago, jamás. Yo no sé ese cuate qué piensa que yo le debo o cuál es el tema, ¿no? En realidad me da idéntico, no lo hago en este planeta.
Pero lo que sí creo es que cuando tú te dedicas a esto, ¿no? O sea, o se dedican a la política, pues eso está establecido incluso en la propia norma. Tú tienes que tener un umbral más alto. Exacto. ¿No? Para poder asimilar lo que se está diciendo de uno. ¿Y por qué? Ya lo dijeron también aquí ustedes dos. Es porque uno maneja recursos públicos y eso es lo más importante para la gente. Entonces, las críticas no vienen si traes un peinado bonito, si tienes unos zapatos X. Eso es absolutamente intrascendente. Pero lo otro sí, ¿no? Entonces, se vale cuestionar. A mí me gustaría que hicieran los cuestionamientos con pruebas, porque todos estos medios, y pasquines, y todos los búnkers gallardistas que usan para desprestigiar gente, pues nunca tienen algo que tenga sustento, ¿no? O sea, es gravísimo ese otro lado. Entonces, sí hay que estar ahí tratando de entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? De cómo sustentas una nota periodística, cómo hay información, las investigaciones que hacen ustedes, pues son serias, esa es la verdad. Luego les duele por eso, ¿no? Pero sí son serias, ahí está el sustento, ahí está la investigación, ahí está el oficio, ahí está, ¿no? La transferencia, la información que consiguen a través de transparencia, etcétera, todo lo que tiene que hacerse con rigor periodístico. Pero del otro lado es simplemente la calumnia. Y por eso, pues, también ya la gente está así como destanteada, ¿no? Y dice, pues, ¿qué pasa? Todo el día le golpean. ¿Por qué lo golpean? No, pues es igual que el otro. No es cierto. O sea, sí hay gente también en todos lados, en el periodismo, en la política, en los negocios, que hacen las cosas bien, que hacemos o intentamos hacer las cosas bien. Entonces, pues me parece muy lamentable, pero otra vez es el sello de la casa entre la corrupción, el amedrentamiento, el comportamiento de mucha gente que lo único que les interesa es prevalecer con su proyecto criminal, y eso es nefasto. Claro. Entonces, para mí me parece que San Luis tiene que darse cuenta de lo que estamos viviendo y separar las cosas. El acoso hacia ustedes, y viene, qué curioso, pero normalmente de los mismos desde hace muchísimos años. Entraron al mecanismo de protección de periodistas y la fuente de la agresión me parece que es la misma desde hace muchísimos años. Y son ellos. Entonces, pues que no haya duda, ¿no? Es como cuando llegas y ves al niño, ¿no? Así, y le dices, oye, ¿comiste chocolate? Y él dice, pues sí, lleno de chocolate, ¿verdad? No. Esos son ellos, ¿no? Javier, muchas gracias. Gracias por estar aquí con Omar, nosotros. Y felicidades porque se restituyeron tus derechos. No sé si regresarás a la política o no, después te lo pregunto. Pero por lo pronto, felicidades. Pero estamos muy contentos y con nuestros derechos políticos a salvo y listos para seguir trabajando. Eso es lo más importante. Vamos a sumarnos a lo que venga y le haga bien a San Luis y que no siga llevándonos a un deterioro irremediable como lo están haciendo estas personas que están viviendo. Anaí, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio con ustedes. Lupillo, gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos, Anaí, Javier. Mi querido Omar, ya sabes, siempre que nos invites, con todo gusto aquí estaremos. Aquí estamos, pues amigos de Omar Niño Noticias, muchas gracias por vernos. Y yo lo único que le puedo decir después de una mesa tan densa, porque hoy tocamos temas muy densos, es que en San Luis Potosí somos más los buenos. Hasta la próxima. Adiós.